días a todos. Implicaciones frente al acceso y uso no autorizado, ¿sí? Entonces, pues, bueno, ya a estas alturas de este seminario, nosotros yo creo que ya tenemos claro qué son derechos de autor y derechos conexos, cuál es la diferencia entre derechos patrimoniales y morales, cuáles son los derechos conexos y todo, así que pues no me voy a detener en ese punto y voy a partir del supuesto que digamos ustedes ya entienden exactamente eso, pues sin perjuicio de las preguntas que les surjan sobre ese particular, ¿sí? Y vamos a hablar de las medidas tecnológicas de protección. ¿Y qué son las medidas tecnológicas de protección? Bueno, el doctor Johnny Pavón, ¿sí? en un artículo que escribió en la revista Propiedad Inmaterial de la Universidad Externado, dice que son tecnologías que pueden ser usadas para establecer un canal seguro de distribución de contenidos digitales. Y eso suena, digamos, suena un poquito, o más bien suena bastante preciso, pero de todos modos yo, mirando estas definiciones ayer en la noche, sentía que faltaba algo. Y hay una siguiente definición de un autor argentino que se llama Horacio Fernández del Pech, que dice que son sistemas informáticos cuya función es controlar y, en caso de que sea necesario, impedir o restringir el uso en Internet de obras intelectuales protegidas por derechos de propiedad intelectual. ¿Listo? Y entonces eso también se ve un poquito más preciso, pero me parece que no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? ¿Sí? Porque yo no sé si de pronto algunos de ustedes acá vivieron en la época en donde no había internet y no había servicios de streaming para videojuegos ni nada, que no le tocaba, si quería comprar un videojuego, pues pagar una suma de dinero, bueno, uno no, los papás, pagar una suma de dinero astronómica por un juego, o irse a un milagro y comprarlo pirata, ¿sí? Y cuando no lo compraba pirata, había un programita que le daban a uno con el videojuego, que era para circunvenir la medida tecnológica de protección, era un parche, ¿sí? Eso le decían un parche, y era pues unas líneas de código, un archivo ejecutable, que lo que hacía era sortear las medidas tecnológicas de protección. Entonces, claramente esto existe desde antes de Internet. Es más, tanto este señor Fernández del Pech como el doctor Pavón, sí, pues dicen, mire, es que está una medida, por ejemplo, una medida tecnológica de protección es el papel antifotocopias en los libros impresos, ¿sí? Las marcas de agua, todo eso. Entonces, claramente el tema de Internet, digamos, es muy adecuado en la medida que en este momento las medidas, digamos, se refieren mucho al entorno de Internet, pero digamos no es suficiente. Entonces encontré otra definición después de todo esto, ya habían pasado 2 horas y ya me estaba poniendo nervioso, y era el artículo 6 de la Directiva 29 de 2001 del Parlamento Europeo, ¿sí? ¿Y qué dice esta definición? Que me parece que es la más precisa. Toda técnica, dispositivo o componente, ¿sí? Entonces puede ser un tema físico, puede ser un componente físico que en su funcionamiento normal, o sea, no es que, mejor dicho, algunas cosas porque no funcionan se convierten en medidas de protección, en medidas tecnológicas de protección, pero no es esa su finalidad, ¿sí? Esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor, ¿sí? Entonces, digamos, una técnica es un método, una forma de hacer una cosa. El dispositivo, pues, o componente, bueno, un dispositivo puede ser, por ejemplo, un decodificador. Un componente puede ser una tarjeta de circuitos en un reproductor de DVD o en un PlayStation o algo así. Sí, también. Qué pena ponerles como esos ejemplos, pues, a las personas
que de pronto no son tan contemporáneas, pero es para que se hagan una idea. Los multizonas, los DVDs, por ejemplo, ¿sí? Podría ser una medida. ¿Listo? Bueno, y todo esto para, digamos, uno diría, bueno, en Colombia hay una definición al respecto y no la, ¿sí? Pero nuestros compromisos internacionales, entre ellos el Tratado WCT, establecen que nosotros tenemos que proteger las medidas. También lo hace el Tratado de Libre Comercio que suscribimos con los Estados Unidos de América. Digamos, hay varios compromisos internacionales y esa protección se encuentra garantizada en el artículo 272 del Código Penal y el artículo 12 de la Ley 1915 de 2018, que salió hace poco, en julio, hace un poco más de un mes, un par de días más de un mes. ¿Sí? Y hay un tema importante acerca de las medidas. Bueno, entonces yo les decía que ciertos dispositivos, ciertos métodos que buscan proteger el acceso a la obra, ¿sí? Son medidas de protección, pero puede ser cualquier cosa. O sea, yo puedo decir que una medida de protección es el hecho de que la caja en donde va el CD tiene un cierre, o yo puedo decir que, no sé, que una medida de protección es poner la fecha de nacimiento para entrar al programa. Poner cualquier fecha de nacimiento, no cambia nada, ¿sí? Y la respuesta es que no, ¿sí? La respuesta es que las medidas de protección se ha considerado que tienen que ser eficaces, ¿sí? Y la directiva europea a la que les hacía referencia habla de que las medidas tecnológicas se considerarán eficaces cuando el uso de la obra o prestación protegida esté controlado por los titulares de derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación, o un mecanismo de control del copiado que logre este objetivo de la protección, ¿sí? Perdón, ¿un mecanismo como el control de copiado en qué sentido? No le escucho. ¿Un mecanismo como el control de copiado en qué sentido? Ya vamos para allá. Porque es que claramente, digamos, la definición de pronto es un poquito enredada, ¿sí? Y en este caso Colombia tiene una definición sobre qué es una medida, sobre qué es eficaz, en el caso de la legislación colombiana, efectivo. Entonces dice que se entenderá por medida efectiva, por medida tecnológica efectiva, la tecnología y dispositivo componente que en el curso normal de su operación sea apto para controlar el acceso de la obra, por ejemplo, el control de copiado del que nos pregunta el señor, ¿sí? Interpretación o ejecución o fonograma protegido. Eso es lo que la directiva europea hace referencia y a lo que yo voy a hacer referencia cuando hablé de prestaciones, ¿sí? O sea, interpretaciones, ejecuciones o fonograma, ¿sí? O para proteger cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo, ¿sí? Frente a usos no autorizados y que no pueda ser eludida accidentalmente. ¿Sí le quedó un poquito más claro? ¿Sí? Por ejemplo, ciertos archivos PDF tienen un control de copiado, ¿sí? Entonces yo no puedo, o sea, yo necesito no sé, una clave, permiso de administrador, alguna cosa para poder copiar ese archivo, para poder copiar el texto que está ahí o para poder crear una copia del archivo. Eso es una medida tecnológica de protección, como lo es, o sea, digamos, passwords con cierto nivel de complejidad, claves, cosas por el estilo, ¿sí? Eso en el sentido, digamos, pues una violación intrínseca que, digamos, uno dice, bajo tal algoritmo encontré el password y entonces infringí la clave, eso sería, digamos, un mecanismo, ¿sí? Pero, digamos, bajo el escenario que lo que en un momento dado nosotros producimos es software administrativo, y dentro de ese software hay un módulo de seguridad donde se le da la administración de ese módulo al licenciado, digamos, al cliente, y bajo los contratos se le dice, mire, se le va a dar 10 licencias, pero bajo ese módulo el mismo cliente crea más licencias o puestos de trabajo. Entonces mi pregunta va, ahí está infringiendo las medidas. El sistema como tal no le va a decir pare acá, porque no estaba hecho para eso.
estaba hecho para crear los puestos de trabajo, los accesos o los permisos a las diferentes funcionalidades del sistema, ¿sí? Pero si se encuentra que excedió, se le han dado 10, pero ahora tiene 20, entonces la medida tecnológica como tal, pues digamos que sí había una medida para poder crear y la utilizó, pero la utilizó más allá de lo permitido contractualmente, porque el contrato, al ser elemento vinculante, de una u otra forma es elemento también de control, digámoslo así. Más sin embargo, no está uno obligado como desarrollador o como propietario del software a tener medidas tecnológicas restrictivas. Eso no está obligado, ¿cierto? Su pregunta es si no está, o sea... Sí, mi pregunta es, ¿está obligado uno a tener medidas tecnológicas de restricción? No. ¿O el contrato podría ser un elemento? No, es que el contrato no es una medida tecnológica. No, el contrato es una medida contractual, sí. Y ahí dice 10 licencias. Sí. Pero si el cliente creó más, pues está violando el contrato. Pero uno no tiene una obligación de poner medidas tecnológicas a sus propios. O sea, es digamos, es una recomendación. Ni siquiera. O sea, es una prerrogativa que puede tomar el titular del software, como puede no hacerlo. O sea, como puede ponerlo en internet, decir, mira, aquí está el código fuente, hagan lo que quieran de todo. Es un derecho eminentemente privado. El Estado no puede obligar a la gente a tener candados en la casa, pero tampoco los puede pues digamos, sí, pues no los puede obligar, y si a las personas les pasan las cosas, pues no puede, digamos, una cosa es vulnerar la medida de protección y otra cosa es infringir los derechos de autor. Por ejemplo, en su caso, entonces uno podría llegar a la conclusión de que la persona está violando los términos de la licencia, la autorización, está en curso en una infracción de los derechos de autor, pero no está vulnerando ninguna medida tecnológica de protección. Y esto es muy importante, digamos, dejarlo de una vez claro de entrada, y es que las medidas de protección son independientes a los derechos patrimoniales de autor y a los derechos conexos. Sí, entonces en ese sentido una cosa es la elusión de la medida y otra cosa es la infracción que puede, digamos, surgir por la elusión de esa medida, ¿sí? Listo. ¿Ven? Ahí seguía exactamente eso. Las medidas tecnológicas de protección son independientes a los derechos de autor o conexos que protegen. Ahora, pueden ser medidas tecnológicas de protección que protejan, para la redundancia, el acceso a la obra o prestación protegida, o que protejan el uso autorizado. Hay dos tipos de medidas, ¿sí? Las que protegen el acceso y las que protegen el uso. Ahora, la protección, como les decía, la protección frente a la elusión de las medidas tecnológicas de protección se puede dar por la vía penal, que está consagrada en el artículo 272 del Código Penal, o por la vía civil, en el artículo que está consagrado en el artículo 12 de la Ley 1915 de 2018. Entonces, hay una cosa muy importante de las medidas tecnológicas de protección, hay una cosa que hay que tener claro cuando uno va a poner una medida tecnológica de protección. Aquí me voy a detener un segundito porque es un tema pues, que a mi parecer es muy interesante, y es que las medidas de protección deben proteger la obra o la prestación, pero no causar daño a quien busca eludirlas, ¿sí? Entonces, si uno va a poner en un programa una medida de protección, mejor dicho, esto pasó en Estados Unidos hace, bueno, ya digamos algo así como 20 años, y fue que Sony en unos archivos de reproducción de música, creo, tenía unos programas que entraban que digamos se instalaban en los discos duros. Estos eran unos programas que se llaman Rootkit, que me imagino ustedes sabrán explicarme mejor de lo que yo podría atreverme a explicarles a ustedes. Y esos programas se instalaban en el disco duro de los usuarios. Si ellos intentaban eludir la medida de protección, el programa pues tenía una reacción muy agresiva y terminaba paralizando el computador, ¿sí? Terminaba paralizando el sistema que estaba intentando eludir la medida.
y lo que se determinó en los Estados Unidos, lo que determinó un juez en Estados Unidos fue que la medida de protección estaba causando un daño innecesario. Entonces, sí, las medidas pueden bloquear el acceso al equipo. Es más, las medidas inclusive pueden ser muy creativas, ¿sí? Las medidas pueden ser muy creativas y, por ejemplo hay una medida de uso que a mí me parece muy interesante en un juego que se llama Batman Arkham Asylum. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No es que le bloquee el acceso al equipo como tal, ¿no? O el acceso al juego como tal, no. Lo que hace es que el personaje, como se imaginan ustedes por el título, es Batman, comienza a actuar de una manera errática. Y así los desarrolladores en videojuegos han logrado unas formas muy ingeniosas de hacer medidas antipiratería que digamos no se detienen en pedir un password, un código, un acceso a internet, alguna cosa, sí, alguna comprobación de ese estilo, sino que son un poquito más creativas y por lo tanto bastante simpáticas. Digamos, es solo como un tema, si quieren, puramente anecdótico, de pronto ilustrativo, en la medida que, digamos, para que ustedes entiendan que las medidas pueden tener muchos colores y sabores, ¿sí? Señor. Podríamos decir que es una medida suave en el tema de los juegos, ¿sí? Que no actúe como en teoría debería actuar el muñeco, por decirlo así. En el tema, digamos, eso en el tema de juegos que son para diversión, para distracción, pero en tema de software que en un momento expresa X utilidad para, ¿sí? Podría uno decir que o sea, digamos que el hecho de que el módulo de control de acceso no permita acceso a creación a más puestos de trabajo sería una medida fuerte, porque puede bloquear la operación, o sea, puede necesitar 10 puestos más y no los puedo crear inmediatamente. Entonces, eso podría ser una medida dura. Pues sí, pero... O sea, ¿a qué me refiero? Ajá. Que digamos, cuando dices hay restricción a acceso a la obra, pues existe un módulo mecanismo para poderle dar acceso a la obra. Si lo infringe, pues obviamente hay que dar el log de que cuántos hay creados, ahí está la evidencia. Y podría tomarse como una medida tecnológica. Podría interpretarse ese control de acceso o creación de usuarios como una medida tecnológica. Sí, porque es que está restringiendo el uso y seguramente, pues si usted tiene privilegios de superusuario o alguna cosa así, pues usted puede crear los puestos que quiere, ¿sí? O, mejor dicho, ¿qué le estoy entendiendo yo a usted? Si usted tiene un programa que dice usted puede crear 10 usuarios y cuando usted va a crear el usuario 11, el programa le bota cuando usted ya creó los usuarios suficientes, no voy a crear más, ¿cierto? No lo bota, usted crea el usuario 11 y él simplemente deja ahí que se crearon 11 usuarios. No, pues eso no es una medida de protección. Sí, simplemente, o sea, está... acceso a la obra. No, pues es que no está ni siquiera restringiendo el acceso a la obra. Pues está tomando datos, sí, está tomando unos datos y no sé, se los mandará a usted o alguna cosa, pero a mí no, es que la medida de protección tiene dos finalidades: controlar el acceso a la obra o controlar los usos no autorizados. Esto pues está controlándolo, digamos, en la medida que está teniendo un control sobre eso, pero no está restringiendo, ¿sí? O sea, no está digamos, ejerciendo una restricción al respecto. Entonces no sé, digamos, a priori no me parecería que se trate de una medida de protección, pero pues, digamos, sí, a priori no me parece que se trate de una medida de protección. Las medidas tecnológicas de protección, o más bien, de acuerdo a la ley 1915, quien incorpora una medida tecnológica de protección para controlar el acceso a los usos no autorizados de la obra o prestaciones está obligado a informar sobre su existencia y alcance, ¿sí? Entonces, si ustedes van a incorporar una medida de protección a su programa,
ustedes están obligados a informarlo, ¿sí? Mire, este programa tiene una medida de protección, esa medida de protección hace tal cosa. Volvamos al ejemplo acá de la señora del control de usuarios. Digamos que si hay un control de usuarios, usted llega al usuario 10 y al usuario 11 le dice: usted no puede crear más usuarios, y se queda así. Uno debería informar ¿Qué sucede si no se informa sobre esa medida? ¿Qué sucede si no se informa esa medida? Es una excelente pregunta. La pregunta es que la respuesta, más bien, es que uno está sometido al régimen de protección del consumidor, ¿sí? Entonces, pues el consumidor del programa de software puede presentar un reclamo por protección del consumidor, por producto defectuoso, por alguna cosa así. Entonces, mejor dicho, uno tiene que saber para ponérselo en términos muy prosaicos, uno tiene que saber cuánto le va a dar eso, o qué le va a dar eso, ¿sí? Si usted llega y no tiene ni idea que se le bloquea el usuario 11, y usted llega y se le bloquea, pues usted qué va a pensar, pues, claro, es una medida de protección, los términos de la licencia, porque uno está informando al final de cuentas de los términos de la licencia, ¿no? O sea, digamos, yo podría decir que lo estoy haciendo. Le digo en la licencia: mire, usted tiene derecho a 10 usuarios, al usuario 11 hay una medida que le bloquea el software, se lo estoy informando, pero digamos que no se lo informa, ¿sí? ¿Cuántos usuarios? Lo que quiera, ¿sí? No le digo nada, pues claramente se está ahí ante un evento de protección al consumidor. Pero no solo eso, en conexión con lo que yo les decía, que las medidas no deben causar un daño, ¿sí? O sea, no deben causar un daño, y entiendan una cosa, o sea, el hecho que yo no pueda jugar el videojuego pirata, o el hecho de que yo no pueda crear 11 copias del programa, no es un daño, ¿sí? Es una prerrogativa que tiene el titular, digamos, es el titular protegiendo su prerrogativa, ¿sí? Sin embargo, más allá del tema y por eso es muy importante tener en cuenta que la infracción a los derechos de autor y las medidas de protección son regímenes que van paralelos, van de la mano, pero no son la misma cosa, ¿sí? Porque asumamos que no informaron, asumamos que la medida causa un daño, pero asumamos también que la persona está haciendo un uso no autorizado, ¿sí? Digamos, está burlando los derechos patrimoniales del autor, ¿sí? La persona estará seguramente incursa en una infracción a derechos de autor, pero con el tema de las medidas de protección, pues, digamos, podrá presentar su reclamo, aunque sería muy chistoso decir: yo compré la copia en Unilago y voy a ir a quejarme ante la SIC, pero o sea, tratemos de hacer ahí el salto intelectual y llegar a un evento que señor. Por lo menos, uno no puede reclamar una ilegalidad fundamentándose en que creo una condición que no es legal para que sea legal. No tiene un asidero jurídico o un fundamento jurídico que podría sustentar ese evento. No, por eso le digo el tema del salto intelectual. Lo que le quiero decir es que los dos regímenes son distintos. Sería muy descabellado, ¿sí? Sería muy descabellado, pero se podría dar un caso en donde una persona, si pudiera presentar un reclamo por protección al consumidor y pudiera estar incurso en una infracción. Por ejemplo, adquirió la copia lícitamente, sin embargo la copia tiene una restricción respecto a la reproducción o a la reproducción, a sacar otras copias, ¿sí? Tiene una restricción. La restricción no está amparada en las limitaciones y excepciones de la decisión 351, que son para copias para finalidad de archivo y para finalidad tuve un lapsus ahí en la cabeza, para finalidades de archivo y para finalidades de conservación, ¿sí? Digamos que esa no es ilegal. Señor, no, a eso voy, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? O sea, la persona está sacando una copia que no está autorizada, sin embargo tiene una licencia respecto a todo lo demás y no le han informado que hay una medida que restringe la copia, ¿sí?
de golpe el titular le podría decir, mire, es que usted no tenía el derecho para hacer la copia, usted está infringiendo. Sin embargo, la persona adquirió el programa de una manera lícita, o sea, fue y lo compró donde era, hizo todo esto, pero simplemente se sobrepasó en los términos de su licencia, ¿sí? Entonces, o sea, hay casos en donde podría pasar, por supuesto a uno le suena que no, pero... Entonces una pregunta, ¿cuál es el artículo? ¿El 351 352? ¿Qué? No, la decisión 351 es el artículo, ya le digo exactamente... Decisión 351. Ya le digo exactamente el número. ¿De qué convenio? ¿De qué? Decisión andina 351-93. Es el artículo 24. Entonces, sigamos. Y ahora vamos a hablar del artículo 272 del Código Penal, que hace referencia a la violación de los mecanismos de protección del derecho a autor y derechos conexos y otras defraudaciones. ¿Y a qué hace referencia con las otras defraudaciones? Pues ya que vamos a hablar sobre las medidas tecnológicas de protección. ¿Sí? Las otras defraudaciones son respecto a la información que sobre la gestión colectiva pueden tener ciertas obras. Esos son a veces ciertos metadatos que, por ejemplo, tienen las canciones. Entonces la canción dice que el productor es Universal, que el intérprete es Guns N' Roses y que el compositor es fulano, ¿sí? Entonces esos datos están ahí, están ahí insertos en el archivo de audio, ¿sí? O en un programa. La alteración de esos datos pues constituye una conducta punible. Ya dicho esto, pues si sigamos con el tema de las medidas de protección. Entonces, el artículo 272 que establece, el artículo 272 establece una pena de prisión de 4 a 8 años, una multa de 26.66 salarios mínimos a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Para quién? Con el fin de lograr una ventaja comercial. Esto es, si ustedes miran el artículo 272 en un código penal que ha salido antes del 12 de julio de 2018, pues ustedes van a ver que la norma es distinta. Con la ley 1915 se reformó esto. Entonces lo que dice es que para quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica, y salvo las excepciones previstas en la ley, eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una obra o prestación o su uso, ¿sí? O fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos, componentes u ofrezca al público o suministre servicios que se promocionen, se publiciten o comercialicen con el propósito de eludir medidas tecnológicas de protección o tenga como utilidad principal eludirlas o sean diseñados principalmente con este fin. Y aquí hay un tema muy interesante, ¿sí? También es un tema muy interesante que, digamos, en el que uno tiene que detenerse, porque es que a veces uno tiene que hacer una distinción muy importante entre los dispositivos o componentes que están hechos, que digamos tienen una finalidad que es eludir las medidas tecnológicas de protección, y los componentes que con su existencia, digamos, se elude una medida tecnológica de protección. Entonces hace mucho tiempo, ¿sí? Salieron el Betamax, el VHS y todo eso, pues seguramente todos acá recordamos eso, ¿sí? Y entonces las productoras audiovisuales, Universal, Sony, todo eso, demandaron bueno, Sony no, porque a Sony fue el que lo demandaron a Sony y le dijeron, mire, es que usted creó una tecnología con la que se pueden grabar los programas que salen en televisión. Entonces usted nosotros nosotros tenemos una forma de que esos programas salgan y que no se graben, y usted creó una tecnología que hace eso. No. Entonces, ¿cuál fue la excusa de Sony? ¿Sí? La excusa no, la excusa suena como feo. ¿Cuál fue la defensa de Sony? ¿Sí? Sony dijo, mire, qué pena, es que la tecnología es neutra, ¿sí?
En este caso yo creo una tecnología que sirve para grabar obras audiovisuales. Puede ser lo que están grabando ahí, o puede ser un programa de televisión, o puede ser una película en cine que alguien vaya con una cámara. Yo no controlo eso, y mi tecnología está hecha con una finalidad completamente neutra: grabar cosas, ¿sí? Y en efecto, la finalidad del VHS es esa, la finalidad de un decodificador, del decodificador que uno tiene, claro, de TV, de DirecTV en su casa, pues o sea, no es su finalidad eludir una medida tecnológica, porque si fuera así, pues uno con un computador puede eludir medidas tecnológicas. Entonces pues no se podrían vender los computadores, o los quemadores, o las tarjetas de circuitos, si no están, digamos, programadas en determinada forma u otra, porque uno con eso puede hacer o ciertos conectores para ciertas cosas. Sí, o sea, son cosas que tienen otra función. Lo que me hace llegar a un ejemplo, y es un ejemplo que está aquí muy cerca, de hecho por ahí abajo, y es esos señores que venden esos robadores de señal, ¿sí? Entonces, pues, digamos, con el respeto a la presunción de inocencia de esos señores, pues, pero pues esos señores están claramente incursos en actividad ilegal y están ahí en el numeral 2 del artículo 272, ¿sí? Pues, o sea, señor. Pero lo que pasa es que la norma aquí está estableciendo 2 puntos. La norma aquí establece 2 puntos de vista, en el sentido de que con el fin de lograr una ventaja comercial, y el otro es establecer la autorización. Creo que la primera no establece la restricción y la segunda sí establece una medida de restricción. La tercera solamente se enfoca en las actividades que realiza después de la copia. No lo entiendo. Desde el punto de vista normativo. No, es que no entiendo si me hizo una pregunta, una afirmación, y en qué sentido la hizo. No, estoy haciendo una pregunta porque en realidad cuando no hay medidas de protección, aquí la norma establece con el fin de lograr una ventaja comercial, que es el primer punto, y el segundo punto es eludir la autorización. Entonces, esa misma norma cabe para los dos eventos. Es que, a ver, primero es un resumen de la norma. El artículo es un poquito más largo, el 272 es un poquito más largo. Doctor, Segundo, digamos, ¿cuál es el cambio sustancial respecto a la que había antes de esta reforma de julio del 2018, de ese mismo artículo? Antes de la reforma, lo que decía era antes de la reforma no estaba incluido con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica, ¿sí? Y salvo las excepciones previstas en la ley, simplemente estaba la pena y estaban las conductas, digamos, para las cuales existe esa consecuencia jurídica, ¿sí? Esto lo que hace es calificar, o sea, el encabezado lo que hace es calificar las conductas, ¿sí? Entonces, con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica, pues el señor que tiene su robaseñal en la casa, que lo hizo, no sé, si quiere poner robaseñales, de golpe estará incurso en otro tipo penal, pero no estará en lo referente al 272, ¿sí? Y bueno, continuamos. Entonces está por otro lado el régimen civil, y el régimen civil pues tiene el artículo, digamos, establece en el artículo 12 de la ley 1915 de 2018 lo siguiente, y es que independiente de la concurrencia de una infracción a los derechos de autor o de derechos conexos, incurrirá en responsabilidad civil quien eluda las medidas tecnológicas de protección para controlar el acceso o uso, básicamente lo mismo, fabrique, importe, distribuye, ofrezca al público servicios, que promociones, en esto. Entonces, volvamos al ejemplo de ese señor casero que tiene el robaseñal, ¿sí? Si nosotros vemos acá, no está el calificativo de la conducta. Son artículos muy parecidos, pero no está el calificativo de la conducta con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica. Bueno, salvo las excepciones, sí está, pero no está ahí, ¿sí? Entonces es una persona
que está robando señales en su casa tranquilo, acaba de hacer un aparato de todo, está muy feliz, muy de todo, seguramente podría estar incurso en responsabilidad civil. ¿Listo? Y ahí sí llegamos a las excepciones de las que habla el Código Penal, que digamos en este caso son las siguientes, ¿sí? Actividades de ingeniería inversa bajo ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Entonces me voy a permitir leerles la norma porque son bastante largas y realmente de pronto son hasta un poquito complejas. Actividades de buena fe no infractoras de ingeniería inversa realizadas a la copia de un programa de computación obtenida legalmente. ¿Sí? Comencemos por ahí. Siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas realmente son, digamos, recogen experiencias pues, de otros países que han tenido esos problemas. O sea, el legislador bueno, lamentablemente a veces sí, pero el legislador no se saca cosas del sombrero, ¿sí? Entonces, hace unos años, es que ya 20 años, o sea, ya uno habla de 20 años y está hablando de 1998, ¿sí? Hace 18 años, por allá en el año 2000, ¿sí? Que a uno le parece muy cercano, pero ya no lo es. PlayStation sacó el PlayStation 1, ¿sí? Y unos señores le hicieron ingeniería inversa al PlayStation y sacaron un emulador, ¿sí? Un emulador, pues, digamos, de pronto todos están como muy familiarizados, es un programa que simula que simula otro programa, que simula otro hardware, ¿sí? Sony los demandó, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos hay un régimen que es el régimen del copyright, que es distinto al nuestro en varias cosas, puntualmente en el hecho de que ellos tienen algo que se llama uso justo, que son unas reglas que, pues, para las cuales los jueces se pueden guiar y establecer pues, unas limitaciones o excepciones, digamos, caso por caso, que después se vuelven reglas jurisprudenciales, ¿sí? A medida que se van repitiendo, ¿sí? Entonces ellos pidieron el uso justo y les digo, y es muy importante que ustedes siempre hagan, digamos, entiendan esa distinción entre el sistema de copyright y nuestro sistema. Nosotros tenemos unas excepciones establecidas en la ley, ¿sí? Puntuales, ¿sí? Taxativas. Ellos no, ¿sí? Pero entonces a lo que llegó esto fue el 9º Distrito de California, si mal no me acuerdo. A la conclusión que llegó el 9º Distrito fue, mire, usted lo que está haciendo es acceder al sistema, ¿sí? Con el fin de realizar una ingeniería reversa y poder crear su programa. Usted no está, digamos, el tema estaba, hagamos a un lado por un segundo el tema de las medidas de protección, el tema está enfocado a si era una infracción o no de derechos de autor. Entonces lo que dicen, usted está haciendo un uso justo en la medida que usted está mirando la obra y usted está creando un programa con 3 líneas de código distintas. Usted no está plagiando el código de PlayStation, que hace unas funciones equivalentes a las de PlayStation, pero que no es un PlayStation, ¿sí? O sea, usted no está copiando de ninguna manera, ¿sí? La ingeniería inversa es, digamos, básicamente es eso, es mirar un programa, desarmarlo y crear una cosa muy parecida. O sea, la gente hace mucho eso. Seguramente ustedes de chiquitos eran curiosos y desarmaban un radio o algo así. Si hubieran tenido o si tuvieron las capacidades técnicas, pues la verdad no puedo estar más que orgulloso de ustedes. Podrían armar otro radio, ¿sí? Hacerle ingeniería inversa al radio, ver cómo funciona y armar un radio. Ya si ustedes copian el radio, si hacen una cosa idéntica, pues sí podrán estar pues, incursos en otros eventos. Bueno, actividades de buena fe no infractoras realizadas por un investigador bajo ciertas condiciones y con el único propósito de identificar, analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar la información, ¿sí? Entonces eso es incluir un componente o parte
con fines de control parental siempre que se trate de un dispositivo distinto a los referidos en el literal B del artículo 12. Entonces, ¿qué es el literal B del artículo 12? ¿Sí? El literal B del artículo 12 me pasé. Es esos dispositivos como el robaseñales, que les decía. ¿Sí? O sea, o que tengan una finalidad primaria que es eso. Si uno lo hace con control parental, si uno pone, no sé, una tarjeta de circuitos en el televisor, bueno, ya vienen con eso, pero digamos que no. Y uno le pone un aparatico que a las 7 de la noche apaga el televisor. ¿Sí? Se mete al software del televisor y lo apaga. ¿Sí? Eso sería eludir una medida tecnológica de protección. Yo creo que sí. Sí, seguramente el televisor tiene, pues el software del televisor tendrá algunas restricciones para eso. ¿Sí? Y si uno lo hace por ese lado, digamos, por el tema para la protección de menores, o sea, por supuesto el control parental, digamos, sí, lo estoy simplificando en ese término para que sea algo familiar para todos. Si uno lo hace en ese sentido, para proteger los intereses de los menores, que no hayan programas de adultos, no sé, los noticieros ahorita son muy violentos. Si uno hace eso, pues con esa finalidad está dentro de una limitación de excepción. Bueno, actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el dueño de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo. ¿Sí? El acceso, esta sí la copié textualmente, el acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones de todos los niveles educativos sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones. Entonces, asumamos que el día de mañana la biblioteca municipal de Ibagué decide que va a comprar unos libros que están en Kindle en Amazon, ¿sí? Pero entonces, por razones de, no sé, o sea, realmente yo no le he podido cuadrar el sentido de esa norma práctica, pero existe así. Y lo que nos explicaban alguna vez los señores de la biblioteca era algo como en este sentido, ¿sí? Entonces, no es que yo quiero comprar un libro, el libro está en Kindle, pero yo no puedo meterme a Kindle, entonces yo lo que hago es pasarme las medidas tecnológicas, leo el libro y veo a ver si lo compro o no. Digamos, en términos muy simples, es básicamente lo que, digamos, el interés que persigue esta limitación de excepción. Yo no lo veo muy claro. Pues, uno puede pedir pruebas, uno puede pedir copias de evaluación, uno puede hacer un montón de cosas. Yo no le veo mucho el sentido a esto, pero pues ahí está y pues bueno, en algún momento la tendrán que usar, o sea, para algo son las cosas, ¿no? Actividades no infractoras para identificar o deshabilitar funciones no divulgadas de extracción de datos. Esto es ubicación, nombre, datos personales, número de tarjeta, todo esto sobre la actividad en línea de una persona natural que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra. Esto me parece que la redacción es súper enredada, pero más o menos qué es lo que quiere decir esta norma, ¿sí? Ayer creo, se descubrió que aun cuando uno deshabilita la función de encontrar mi ubicación en Google Maps sigue recogiendo esos datos de ubicación de uno, ¿sí? Creo que falla. Esta no es. Entonces uno que podría hacer, seguramente el programa de Google Maps tiene unas medidas tecnológicas para que uno no pueda desactivar eso. Entonces yo no les estoy diciendo que lo hagan, por favor, no digan después que yo les digo. Pero Google tiene esta función. Ahora, si uno encontrara la medida de protección y uno la eligiera, seguramente, pues el día que Google venga y lo demande, ¿sí? Que seguramente se molestará por eso, yo creo que uno podría invocar esta limitación de excepción. Ahora, ya será el juez que decida ese caso hipotético, pues decir si está uno dentro de la limitación de excepción o no, pero a mí me parece que digamos que se cuadra mucho en eso, ¿no? Usos no infractores de una clase particular de obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión,
teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso, real o potencial en aquellos usos no infractores. ¿Sí? O sea, yo todavía no sé qué es eso, sí, tampoco. La verdad todavía no sé qué es esto exactamente, pero ¿qué era lo que estaban buscando las personas que digamos que hicieron presión sobre esta, para que se incluyera esto? Y no quiero decir presión en un mal sentido, ¿sí? Hubo este caso de un señor que era bueno, realmente de pronto ese no es tanto, pero hay casos de personas que ponen contenido en internet o que liberan el código de ciertos programas que ya están abandonados, ¿sí? Acá en Colombia el abandono al dominio público se tiene que hacer por escritura pública, ¿sí? Se tiene que hacer por una declaración escrita. Bueno, ya voy terminando. Se tiene que hacer por una declaración escrita, ¿sí? Pero es muy usual en las comunidades en internet que la persona diga, mire, la compañía va a cerrar, si ustedes tienen problemas con el programa contable, yo ahí les dejo el código, ustedes verán qué hacen. Y se van, ¿sí? Y llega eso y lo compra otra persona. Y uno tiene acceso al código, seguramente se pudo eludir ciertas medidas o algo. Entonces, seguramente la finalidad que buscaron con esto las personas que plantearon esta limitación, excepciones, que esos casos, es que haya cierta defensa para esos casos, es lo que yo llegaría a pensar. Bueno, señor. No sé hasta qué punto en ese numeral implique también, por ejemplo, cuando por temas académicos yo busco una reproducción, una imagen, una fotografía de una obra, o, por ejemplo, cuando capturo pantallazos específicos de un programa para dar una explicación. En ese orden de ideas se entendería que puede ser por ese lado. No, yo creo que no, ¿sí? Porque es que cuando usted está bajando fotos de internet, pues no está, digamos, pienso que no está involucrada en ninguna medida de tecnología de protección, usted simplemente está bajando fotos de Google. Lo otro de pronto podría ser inclusive hasta un derecho de cita o alguna cosa así, sí, que usted muestre como un how-to de cómo abrir un correo electrónico en Google. Entonces usted va poniendo las fotos ahí de la página, no sé cómo hacer sumas en Excel, alguna de esas cosas que va de mi conocimiento, ¿sí? Eso me parece que estaría más así, pero de golpe, digamos, si estuviera involucrado, es que tengan en cuenta que estas limitaciones y excepciones son respecto a las medidas de protección. ¿Listo? Sí. Ahora, la Dirección Nacional de Derecho de Autor va a revisar periódicamente en intervalos no mayores a 3 años la necesidad de emitir un concepto que defina qué son usos no infractores, ¿sí? Nosotros vamos a mirar un concepto que son usos no infractores y digamos eso va a ser pues más de lo que yo les acabo de decir, que básicamente son infractores. Sí, un poco en el limbo esa... usos no infractores de una obra o prestación protegida amparadas por las limitaciones y excepciones establecidas en la ley por personas en situación de discapacidad. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, un señor alguna vez en una reunión que tuvimos en un foro de software libre, el señor Gasiego, decía que, por ejemplo, la aplicación de taxis, ahorita se supone que el distrito va a tener una aplicación de taxis, todavía no se ha implementado, no la hizo para ciegos. Esa aplicación seguramente, con seguridad prácticamente tomista, tiene unas medidas de protección para que uno no la pueda enlazar, por ejemplo, con unos programas que convierten imagen a texto, o que convierten letras a texto, ¿sí? Entonces el señor decía que cómo hacía que todo, pues esta limitación o excepción existe para esos casos. Entonces, si yo quiero hacer un puente entre un programa y otro, porque yo estoy en condiciones de discapacidad y de acuerdo a mi discapacidad no puedo acceder a esto, técnicamente yo me podría amparar por esto para eludir una medida tecnológica de protección. Bueno, actividades de investigación, protección, seguridad de la información e inteligencia llevadas a cabo por entidades públicas. Esto, yo creo que en práctica, me parece que esto es una norma de golpe un poquito innecesaria, porque pues los jueces de control de garantías en materia penal pues
pues hacen un control, pues son jueces constitucionales de control de garantías y hacen un control acerca de cuándo el Estado puede hacer ciertas cosas, por ejemplo una entrega o no sé, una entrega vigilada, cosas así. Entonces me parece que, pero de todos modos pues hay que resaltar la inclusión de esa norma, ¿sí? Porque me parece que pone claridad en un tema que de golpe no lo tiene y digamos la justicia penal y las labores de inteligencia no se pueden entorpecer por cosas así. Entonces es una norma positiva, aunque de golpe me parece que puede llegar a ser un poquito redundante. Y después viene un parágrafo y dice lo siguiente: todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para las medidas tecnológicas de protección que controlen el acceso a una obra o prestación protegida. Y arreglo seguido dice: a las actividades relacionadas en el artículo 12 literal C, ya acuérdense del tema del control parental, cuando se refieren a medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra o prestación protegida, solo se les aplicarán las excepciones establecidas en los literales A, B, C o D del presente artículo. A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal B, cuando se refieren a medidas tecnológicas de protección sobre cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados, solo se aplicará la excepción establecida en el literal A del artículo 3. Las medidas tecnológicas de protección para evitar usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo podrán ser eludidas cuando el uso de una obra, interpretación, ejecución, fonograma o omisión esté amparado en una limitación o excepción establecida en la ley. Cuando se trate de la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Y establece una excepción al parágrafo, ¿sí? Lo anterior no aplica para la excepción referente a la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el dominio privado sin ánimo de lucro establecido en la ley 23. Y hay otra cosa adicional, y es que tampoco aplica respecto al software en la medida que no existe copia privada respecto de las obras de acuerdo a la decisión andina 351/93, que es el artículo 24 que les hablé ahorita, que restringe ciertas cosas. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces pues no se los voy a leer, pero ahí está el artículo 24 para que entiendan exactamente cómo se enlaza con esta norma. ¿Listo? Y creo que eso es todo. Pues bueno, digamos, alcanzamos la última pregunta al señor. Señor, cuente. Buenos días. Hay un segundo, y acá hay unos ejemplos muy interesantes ya para el que le interese, de medidas tecnológicas de protección en la industria de videojuegos. Son 3 artículos de una revista en internet. Creo que les van a entregar las diapositivas, sí, para los que están tomando fotos, que pues no hay lío que las tomen, pero pues se las van a entregar. Sí. Ahora se cuenta. Yo tengo una duda. Para hacer un comentario con sí. La señal de televisión está llegando a los televisores smart por 4 medios. El medio tradicional era a través de una frecuencia, está llegando por de manera digital, está llegando a través de las cableoperadoras. Los medios tecnológicos de protección aplican en esos 3 casos, pero los canales también están entregando la señal a través de streaming de internet, y a través del sitio directo se puede ver la señal en alta definición desde internet. Ahí no hay ninguna limitación. Entonces la ley se aplica únicamente para esos 3 y se puede eludir a través de la 4. No entiendo. ¿Cómo? No. ¿Cómo así? A ver, tradicionalmente los canales envían la señal al aire a través de una frecuencia. Todavía lo hacen. También la están modulando digitalmente. Pero la envían también a través de ondas. A través de ondas. Pero codificada. Sí, digital, y se reciben a través de TDT. Sí. Ahí no hay limitación. La entregan a las cableoperadoras, y ellas sí ponen sus restricciones de acuerdo con el tipo de canal. Pero las... No, pero es que porque es que una cosa es la señal, una cosa es la señal y otra cosa es el contenido de la señal. Una cosa es el derecho que tienen, por ejemplo, los cableoperadores respecto de su señal de establecer medidas de protección sobre su transmisión, sobre la transmisión de DirecTV, de Claro, de TV. Y otra cosa muy distinta es
del derecho que tienen, pues, bueno, los ciudadanos realmente, sobre los canales de señal abierta en Colombia, ¿sí? Que se establece en la ley. Y otra cosa es el tema de streaming, que de todos modos tiene unas medidas tecnológicas de protección particulares. Es que, mejor dicho, usted no puede confundir derechos conexos, derechos de autor y medidas tecnológicas de protección. Ahí va todo en un paquete de la mano, ¿sí? Entonces, si usted está en el servicio de streaming y usted le dio, por ejemplo, Win tiene servicio de streaming, creo que Win tiene servicio de streaming. Sí. Si usted coge y baja esos programas que están ahí en streaming, esos partidos que están ahí, esos videogramas que están ahí en streaming, ¿sí? Sin distinción a si un partido de fútbol es una obra o no vamos a entrar en esa discusión. Y usted lo copia, por ejemplo, en roja directa, ¿sí? Usted ahí está vulnerando una medida de protección y vulnerando un derecho conexo que de golpe tiene e inclusive un derecho patrimonial, ¿sí? Está afectando tres cosas muy distintas. Entonces, una cosa es el streaming y las medidas que se pueden poner para restringir un servicio de streaming, nuevamente, por ejemplo, Netflix. Y otra cosa muy distinta son las medidas de protección que tienen los cable operadores respecto de su señal. Y eso es básicamente. Sí me entendí. Sí me hago entender. Sí, la duda iba con respecto a que el canal está poniendo su contenido, el contenido de la señal en vivo directamente en un software que se puede conectar desde el televisor y verla sin restricción. Sí, ¿qué pasa? Ahí no aplican las medidas de protección. Pues es que no está poniendo las medidas de protección, más que una pregunta me parece una afirmación. Pues, mejor dicho, o sí, está poniendo unas medidas respecto de su streaming, o sea, No, era sencillamente la pregunta era si esos ¿cómo lo llamaríamos? Derechos de protección que aplican para los tres primeros medios de emisión de la señal aplican para la cuarta. Pero es que son cosas, o sea, mejor dicho, pues, una cosa es el decodificador de Claro y otra cosa es la señal de Claro en Internet, ¿sí? Y Claro tendrá unas medidas para proteger su transmisión en Internet y tendrá otras para proteger su señal, pero son cosas distintas, ¿sí? Eso es. Gracias, muy amables, que estén muy bien.